Damos comienzo al tema representación gráfica de funciones. Bien, en este tema nos vamos a dedicar a la construcción de las curvas. La ley matemática por la que un fenómeno se rige, la fórmula que enlaza las diversas variables interesantes de él, contiene potencialmente toda la información que podamos desear sobre tal fenómeno en los aspectos que cuantificamos de él. Pero hay que desentrañar esta información encerrada en la fórmula, y este proceso es a veces lento y laborioso. La curva que representa la ley matemática y igual a f de x es la expresión visual de las relaciones entre las variables que intervienen. Es pues como la radiografía del fenómeno que estamos estudiando. En la curva son perceptibles de una simple ojeada los aspectos más interesantes e importantes del fenómeno. Por ejemplo, cuándo crece la función, cuándo decrece, en qué punto se alcanza el máximo o el mínimo, qué tendencia presenta la función cuando la variable independiente crece mucho, y otras muchísimas cuestiones que iremos analizando poquito a poco. Lo que vamos a tratar de tener como objetivo fundamental es llegar a interpretar las curvas de un solo vistazo, aprendiendo a mirar pues aquellos aspectos que proporcionan una información para un diagnóstico adecuado. Como veis, el lenguaje gráfico es de vital importancia en la actualidad de hoy, puesto que cualquier revista que cojáis, cualquier periódico, cualquier información que nos dan los medios de comunicación, vienen representados por gráficas, y nosotros deberemos de ser capaces de dar una interpretación a esas gráficas en todo momento. Ese va a ser el objetivo principal de este tema, y en él vamos a presentar primero de forma natural los elementos de la fórmula, de la expresión analítica, que vale la pena considerar para llegar a dibujar la curva sin necesidad de hacer un excesivo trabajo. Luego, si la situación lo requiere, pues profundizaremos en el estudio mediante las herramientas de cálculo que hemos estudiado en temas precedentes. Las modernas calculadoras de bolsillo son capaces de dibujar gráficas con suficiente aproximación, la curva de una función bastante general. Pero una vez que esta curva está en la pantalla, mediante el movimiento del cursor, con solo pulsar unas cuantas teclas, la calculadora va a proporcionar los puntos máximos, mínimos, ceros, asíntotas. El trabajo rutinario lo va a hacer la máquina en muchísimos casos, pero vosotros debéis de entender cada uno de estos pasos y saber cómo se realizan para así poder preguntarnos si la respuesta que nos da la máquina es correcta o no. Entre los autores que vamos a destacar en este capítulo nos vamos a encontrar con uno de los matemáticos más importantes, que es Leonhard Euler, nacido en 1707 en Basilea, Suiza, y fallecido en 1783. Es uno de los matemáticos con mayor número de trabajos publicados en ciencias matemáticas y también en otras ciencias, y desde luego tuvo unas aportaciones muy notables. Era hijo de un pastor calvinista, también matemático, que fue alumno de Jacob Bernoulli, e inició al joven Euler en el estudio de las matemáticas, en el conocimiento matemático. Al igual que su padre, Euler también fue alumno de otro miembro de la saga Bernoulli, de Johann Bernoulli, y entabló amistad con más miembros de esta familia, que como sabéis es una saga de matemáticos. Destacó rápidamente precisamente en esta ciencia, y tenía a gala el poder intentar responder el máximo de cuestiones que pudiera preguntar a sus profesores. A los 18 años publicaba su primera memoria en la Academia de París. Euler trabajó en todas las ramas de las matemáticas y en cada una de ellas hizo aportaciones, como hemos dicho, de muchísima importancia. Es frecuente encontrar resultados con su nombre. Al sistematizar el estudio de las funciones elementales, sus derivadas e integrales, introdujo la notación que se utiliza actualmente. Y desde luego hasta ahora estáis acostumbrados y familiarizados con una metodología y una notación claras y precisas, pero muchas de ellas, de estas notaciones, son debidas a este matemático. Por ejemplo, en 1736 introduce el símbolo e para indicar la base de los logaritmos neperianos.
En el 1737 introduce el símbolo pi. En 1777 introduce el símbolo i, el que indica la unidad imaginaria. Y desde luego, lo que es más importante de él es que su lema se podría considerar deducción antes que intuición. Desde luego dejó de considerar la potencia deductiva como la potencia de supremacía indiscutible, incluso cuando los resultados contradecían el sentido común. Vamos a comenzar a desarrollar el propio tema de representación de funciones y en mucho vais a ver que es una recopilación y un resumen de lo que habéis visto en cursos precedentes, por lo tanto va a ser como un tema de repaso exclusivamente. Lo concluiremos con, desde luego, un ejemplo completo de todos los pasos a seguir en una representación de una función entera. Lo haremos en las clases prácticas, como va siendo habitual, además de completar, desde luego, con un trabajo personal que iréis haciendo vosotros con respecto a representar una serie de funciones. Bien, comenzamos el análisis de este tema. Para construir la curva representada por la ley matemática y igual f de x, vamos a señalar un plan general ya que no es posible dar una regla concreta. Entonces se van a estudiar una serie de aspectos que van a ser los siguientes. El primero que vamos a estudiar será el dominio de la función, que también se le llama campo de existencia o campo de definición. El segundo van a ser las simetrías. El tercero, los puntos de corte de la función con los ejes. El cuarto, la periodicidad de la función. Quinto, valores críticos o también llamados puntos singulares. Van a ser los posibles máximos o mínimos que veremos y analizaremos posteriormente. Es decir, serán aquellos puntos donde la tangente sea paralela al eje de las x. El sexto punto que analizaremos serán intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El séptimo punto que vamos a considerar van a ser los llamados máximos y mínimos relativos. Octavo, asíntotas. Noveno, puntos de inflexión. Décimo, intervalos de curvatura, que es hablar de la concavidad y de la convexidad. En el punto número 11, calcularemos los límites laterales en asíntotas verticales. Y por último, llevamos todos estos datos a los ejes coordenados, para dibujar así la función. Ahora vamos a pasar a analizar cada punto de los señalados y en especial os pondré ejemplos en los que considero van a ser un poquito más problemáticos dada la dificultad que he visto que eso ocasiona. Bien, vamos a hablar del dominio de una función, o del campo de existencia o del campo de definición. Pues el dominio es el conjunto de puntos donde existe la función, es decir, el conjunto de los valores de x para los que la y, o sea, la f de x, es un valor real, existe y es un valor real. Vamos a analizar en alguno de los ejemplos que os he puesto, porque en ocasiones se observa la dificultad que tenéis para hablar del dominio. Por ejemplo, aquí tenéis la función r cuadrada igual a x al cubo. Esa función, su expresión, nunca nos va a crear problemas para ningún valor de x, porque si x es negativo, pues el valor que nos salga en la y será un número negativo, pero existe. Si vale 0 la x, pues sería la y 0 al cubo, o sea que pasaría por el punto 0, 0, pero nunca crea problemas. Luego el dominio es toda la recta real, o bien se suele escribir el dominio como el intervalo abierto menos infinito, infinito, puesto que tanto el más infinito como el menos infinito significa que son puntos que no se alcanzan, aunque sí nos acercamos muchísimo a ellos. Es decir, las funciones crecen o decrecen para los valores de x. Lo mismo va a ocurrir con cualquier otra función polinómica, aunque no sea de expresión tan sencilla, pero todas las funciones polinómicas van a tener de dominio toda la recta real. Otro ejemplo que os he puesto es el caso de una función racional, que quizás recordáis un poquito más. Entonces, ahí tenéis la expresión x al cubo partido por x cuadrado menos 1. Esa es una expresión algebraica racional. Y desde luego,
para cualquier valor de x no existe valor de y, porque, por ejemplo, cuando se hace cero este denominador, nos va a crear problemas. ¿Y cuándo se hace cero este denominador? Cuando x cuadrado menos 1 sea igual a 0. Es decir, cuando la x valga más 1 o menos 1. Por lo tanto, se escribe como dominio toda la recta real menos, entre llaves se escriben los puntos en los cuales no existen. O sea, toda la recta real menos el menos 1 y el 1. O también hay otra manera, quizás más estética, de escribirlo desde el punto de vista matemático, utilizando intervalos. Y sería, siempre los intervalos se van a recorrer desde la izquierda hacia la derecha, y todo el análisis de la curva se va a realizar en este sentido. Se empieza a leer, por así decir, la curva por la izquierda y terminaremos por la derecha. Entonces digo que se puede escribir el dominio como el intervalo desde el menos infinito hasta el menos 1, que le ponemos abierto porque recordamos que al poner intervalo abierto no se tomaba el propio extremo del intervalo. Unido desde el menos 1 hasta el 1. Al poner aquí intervalo abierto no tomamos ni el propio punto menos 1 ni el propio punto 1, que es lo que estamos indicando aquí arriba. Y unido de nuevo con 1 infinito, en donde de nuevo no se puede, o sea, no se toma el intervalo 1 y por eso se escribe intervalo abierto, no se toma el propio punto 1, análogamente con el infinito. Sería otra manera de describir el dominio de esa función que tiene una expresión algebraica racional. A continuación vamos a ver otro tipo de funciones para calcular el dominio que también os suelen crear problemas porque tenéis un poquito olvidado lo que son las inecuaciones. Entonces vamos a resolverlas con un poquito de paciencia, el dominio de otro tipo. Vamos a estudiar el dominio de esta función ahora, de y igual raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Bien, pues lo primero que tenéis que hacer para estudiar el dominio de esta función es pensar un poquito cuándo os va a crear problemas esa función. Y esa función os creará problemas siempre que aparezca en el interior de la raíz un número negativo, puesto que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Por lo tanto, no existirá la función. Luego el dominio, ¿cuál será? Pues serán los valores de x que nos provoquen que este radicando sea mayor o igual que 0. El caso de 0 puede serlo, porque si me queda la raíz cuadrada de 0, pues la y vale 0 y no pasaba nada. Cosa que no sería así si fuese la función 1 partido por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, en cuyo caso debería de exigir únicamente que ese radicando fuese mayor que 0, porque entonces me aparecería la raíz en el denominador y la división entre 0 no estaría definida. Bien, pues se trata de resolver esta inecuación, x cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Para ello, descomponemos el polinomio x cuadrado menos 1, que se puede escribir como suma por diferencia, es decir, x más 1 por x menos 1 mayor o igual que 0. Pero para que un producto de dos factores, este por este otro, sea positivo, como indicamos aquí, puede ocurrir o que cada uno de ellos sea positivo, es decir, el x más 1 mayor o igual que 0 y el x menos 1 mayor o igual que 0, puesto que así más por más el resultado daría más. O también que los dos fuesen negativos para que menos por menos el resultado me diese más. Es decir, la otra oportunidad que tenemos de considerar sería que el x más 1 fuese menor o igual que 0 y el x menos 1 también menor o igual que 0. Repito que así este menos por este menos me daría más. Entonces resolvemos cada inecuación por separado y vamos a representar la solución que obtenemos de la primera y la solución que obtenemos de la segunda. El resultado de ambas nos dará la solución a nuestro problema. X más 1 mayor o igual que 0 significa que los x van a ser mayores o iguales que menos 1. Recordáis que las desigualdades se trabajaban muy parecidas a las ecuaciones, salvo cuando se cambiaba el signo a toda la desigualdad o se multiplicaba por un número negativo o dividía por un número negativo, en cuyo caso cambiaban todos los signos pero también el sentido de la inecuación. Este no es el caso, se pasa el 1 al otro lado y entonces digo que las x serán mayores o iguales que menos 1. De la de abajo, x mayor o igual que 1. Entonces estas dos son las soluciones correspondientes a esta primera opción, que sean positivos los dos. Se llevan aquí. Los x mayores o iguales que menos 1, está el menos 1 aquí para acá.
Los x mayores o iguales que 1, la otra solución, el 1 está aquí, para acá. La solución común a ambos se encuentra del 1 para acá, por lo tanto la solución que corresponde a esta primera opción es el intervalo cerrado 1, infinito, abierto. El caso de 1 cerrado lo tomamos porque salía mayor o igual, el caso de la igualdad. Luego, por lo tanto, la solución sería el intervalo semiabierto, semicerrado, 1, infinito. Vamos a considerar la segunda opción. Si x más 1 es menor o igual que 0, es que x es menor o igual que menos 1. Si x menos 1 es menor o igual que 0, es que x es menor o igual que 1. No tenéis más que pasar las constantes al otro lado. Y estas dos soluciones las llevamos a esta gráfica de abajo y observamos cuál es el resultado común. Si las x son más pequeñas que menos 1, este es el menos 1, los más pequeños están hacia la izquierda. Si las x son menores o iguales que 1, el 1 es este, los más pequeños también están hacia la izquierda. Por lo tanto, la solución común es, ya sabéis que se lee desde la izquierda hacia la derecha, pues desde el menos infinito hasta el menos 1. Y en el menos 1 se escribe cerrado el intervalo, puesto que nos ha salido el caso de la igualdad también, se puede llegar a tomar. Por lo tanto, como con las dos opciones nos sale el resultado positivo, la unión de estas dos soluciones, de estos dos conjuntos, nos va a dar precisamente el dominio de la función. Luego se puede decir que el dominio va a ser, y debéis de acostumbraros a escribir siempre los valores más pequeños de los intervalos hacia la izquierda y después los otros hacia la derecha, es decir, en orden creciente. El número que esté situado más allá es el menos infinito, pues ponéis este intervalo antes, el menos infinito menos 1, unido el otro, desde el 1 hasta el infinito. Tenéis cuidado de poner el intervalo cerrado en los propios puntos y ese sería el dominio. Bien, de una manera bastante similar os puede suceder el cálculo de dominios de funciones donde aparecen los logaritmos neperianos. Que quisiera recordaros que los logaritmos neperianos únicamente afectan a expresiones que sean positivas. Quisiera recordar que el logaritmo de 0 es menos infinito, como hemos visto en el capítulo de límites y en las clases prácticas también, en multitud de ocasiones. Por lo tanto, insisto que cuando os aparezca un logaritmo neperiano de una expresión algebraica, esa expresión tiene que ser mayor que 0. Y a partir de ahí resolver adecuadamente la inecuación que os resulte para obtener así el dominio de la función que os pida. Bien, vamos a hablar de las simetrías. Y para ello vamos a dar solamente dos simetrías. Hay más, se pueden estudiar más simetrías en una función, pero vamos, solamente precisamos de estas dos para poder representar fiablemente la gráfica. La primera de ellas es que si la función f de x es igual a f de menos x, se dice que la función es par. Es decir, que hay simetría respecto del eje OI. En el segundo caso, que si f de x es igual a menos f de menos x, pues se dice que la función es impar, es decir, que hay simetría respecto del origen. A continuación, os he puesto dos ejemplos de funciones, dos ejemplos de expresión analítica, y más adelante vamos a ver unas gráficas que os van a dar con bastante claridad el concepto de simetrías de una función. Entonces, vamos a observar. En el primer caso, estudiamos la f de x que sea x a la cuarta. F de menos x será, en donde pone x, poner menos x, pues menos x a la cuarta. El menos elevado a un exponente par nos va a dar más x a la cuarta. Y esta es precisamente la f de x. Luego observáis que la f de menos x es igual a la f de x, es decir, es una función par. Esta función, si tuviésemos el gusto de dibujarla, sería simétrica respecto del eje OI. Es decir, que si doblamos por el eje OI, la gráfica coincidiría. A continuación lo vamos a ver con bastante más claridad. Vamos a estudiar la f, en el caso de la f de x igual a seno de x. La f de menos x será el seno de, en vez de poner x, habremos de poner menos x. Pero el seno de menos x, recordáis vosotros, de los conocimientos más elementales de trigonometría, que era menos seno de x. Es decir, menos la f de x. Por lo tanto, menos la f de x es igual a la f de menos x o viceversa. Los signos son cambiados, significa,
es una función impar, y entonces lo que hay es una simetría respecto del origen de coordenadas. Esta es una versión gráfica de lo que significa función par o función simétrica respecto del eje OI y función impar o función simétrica respecto del origen de coordenadas. Esta es la parábola y igual a x al cuadrado, en donde la f de x coincide con la f de menos x, es decir, que para un valor de x tenemos este valor de la función. Para menos ese valor tendremos este. Para 1, este. Para menos 1, este. Para 2, este. Para menos 2, el mismo. Si doblásemos por OI, las dos líneas coincidirían. Eso significa que la función es par o que es simétrica respecto del eje OI. En el siguiente caso tenemos una expresión de esta curva que es una función impar. Tomamos dos puntos, el P y el Q, y están situados a igual distancia del origen. Y así ocurre a lo largo de cualquier punto de esa curva. Por lo tanto, esa será una función impar. Cuando para cualquier valor x, la f de x es esta, para menos x, el valor que toma es de signo contrario. A igual distancia, pero sí de signo contrario. Esa es la versión gráfica del concepto de simetría. Vamos a analizar el siguiente punto, que son los puntos de corte con los ejes. En estos no soléis tener excesiva dificultad, pero vamos a recordarlos. Bien, en este punto que vamos a analizar los cortes con los ejes, pues simplemente lo que pretendemos es calcular los puntos donde la gráfica va a cortar al eje OX y al eje OY. Entonces, dada una función igual a f de x, para calcular los puntos de corte con el eje OY, pues bastará obligar a que la x sea 0. Es decir, se sustituye en la y y se calcula la f de 0. Nos va a dar unos valores y subir, y entonces los puntos van a ser de esta forma. La x0 y la y lo que salga. Puede haber más de una solución y por tanto pudiera haber más de un solo punto de corte con el eje OY. ¿Qué es lo que hacemos para calcular los puntos de corte con el eje OX? Bueno, pues en el eje OX la que vale 0 es la y. Pues entonces resolvemos la ecuación f de x igual a 0, que es la y. Nos van a dar una serie de valores x sub y, los puntos van a ser de esta forma. P van a ser variable x sub y 0 para la y. Analizaremos ahora la periodicidad de una función. Una función se dice que es periódica si se verifica que f de x es igual a f de x más t para todo x. Y a t es a lo que se le llama periodo de la función. Aquí tenemos una gráfica en donde voy a hacer un poquito el análisis de cuál estaríamos nosotros en consideración de considerar el periodo. Mirad, es una gráfica que van siendo unas ondas y significa que el periodo va a ser la distancia que hay entre los puntos a partir de los cuales se vuelve a repetir el proceso. Es decir, si cortásemos nosotros por aquí, y a continuación llevamos este trozo, nos vuelve a salir la misma expresión gráfica. Hemos dicho que la f de x tiene que ser igual a la f de x más t. Si esta es x más t es esto, el valor de la función aquí es 0, da la casualidad, y aquí también. Daros cuenta de que el periodo va a ser este que está coloreado en rojo, el t, y no este otro punto, en donde el valor de la función aquí es 0 y aquí también. Este está coloreado en verde para llamaros la atención de que este no va a ser el periodo, y me voy a explicar el por qué. Observad que el límite hacia este punto por la izquierda es negativo y hacia este punto por la izquierda es positivo. Mientras que aquí, por la izquierda, es negativo. Aquí, en un entorno de este punto por la derecha, es positivo. En este otro, en un entorno del punto por la derecha, es negativa. Este y este no tienen la misma secuencia, por así decirlo. Aquí va
a ser la función creciente, aquí es decreciente, como veis. Sin embargo, de este punto a este punto, la secuencia sí se repite. Por lo tanto, el periodo sería este, a pesar de que este otro nos pudiera despistar un poquito, ¿eh? Por lo tanto, es bueno que estudiéis lo que ocurre en los límites laterales de ese punto, en un entorno de ese punto, para ver si la secuencia se mantiene. Vamos a hablar de los valores críticos, o también llamados puntos singulares. ¿Qué son esos valores críticos o esos puntos singulares? Pues recordáis de cursos precedentes que eran aquellos puntos donde la derivada primera se hace cero. Es decir, aquellos puntos donde la tangente a la gráfica es paralela al eje OX. Van a ser los posibles máximos o mínimos relativos de la función. Como ya hemos dicho, también se les llama puntos singulares. ¿Y cómo se calculan? Pues muy sencillo, resolviendo la ecuación f' de x igual a 0, es decir, derivada primera igual a 0. Salen unos valores x sub y, y entonces los puntos, valores críticos, van a ser los x sub i, f de x sub i, se sustituye después en la función y se calcula el punto completo para representarlos después en los ejes cartesianos. Bien, vamos a ver el siguiente punto, que son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Y para ello lo más interesante es ver cómo se separan esos intervalos. Entonces lo que vais a hacer es lo siguiente. En primer lugar, comenzáis a barrer, por así decir, la información desde la izquierda hacia la derecha, a lo largo de toda la recta real. Es decir, desde este punto y así vais recorriendo. Desde el menos infinito vais a separar hasta el primer valor crítico que os haya surgido en el análisis del punto anterior. Desde ese primer valor crítico hasta el segundo, desde el segundo hasta el tercer valor crítico y así sucesivamente desde el enésimo, el último valor crítico que haya, hasta el más infinito. Entonces lo que vamos a hacer es probar un punto del interior de ese intervalo. Lo observaremos con más detalle en las clases prácticas, pero ya estáis acostumbrados del curso precedente y por tanto no he hecho hincapié aquí, puesto que no suele haber excesiva dificultad. Repito, que tomamos un punto que esté situado en este intervalo. Por ejemplo, suponed que sea desde el menos infinito hasta el 1. Pues podríamos tomar el 0, que es bastante sencillo. Se sustituye en la derivada primera. Y si la f' en ese punto es mayor que 0, significa que la función es creciente. Por el contrario, si la f' en ese punto fuese menor que 0, significa que la función es decreciente en ese intervalo. Vamos a recordar por qué se verifica esta expresión y lo vamos a analizar aquí, en esta parte de la pantalla. Para ello hemos dicho que el crecimiento lo analizábamos a partir de la derivada primera. La derivada primera de una función, recordáis que era el límite cuando h tiende a 0 de la f de x más h menos la f de x dividido entre h. Aquí realizamos la representación gráfica. Tenemos la función, tenemos el punto x, su correspondiente ordenada f de x, el punto x más h, por lo tanto esta distancia es h. Para x más h le corresponde la ordenada f de x más h. Y entonces, si observáis, si esta es positiva, es que este cociente es positivo. Y es que, por ejemplo, los dos son positivos. Es decir, si la h es positiva, me vengo hacia la derecha, la f de x más h tiene que ser mayor que la f de x. Esta mayor que esta, para que esto sea positivo, y este positivo. Análogamente, si lo consideras hacia la izquierda, si la h es negativa, pues el valor de la función de x más h sería más pequeño, Bastaría con que hicierais la mitad para observarlo. En este caso la f es creciente. Para la decreciente es análogo, lo que pasa que al ser la h negativa la consideráis para acá. Y la f de x más h os va a dar más pequeña que esta otra, con lo cual el cociente sería, la diferencia esta sería negativa entre negativo. Sería positivo. Luego, en todo caso, la función es creciente. ¿Qué ocurre si la derivada primera es menor que 0? Pues que a valores positivos de la h,
el valor de la f de x más h sería más pequeño que el anterior, por lo tanto la función tendría este aspecto y sería decreciente. Eso lo podéis analizar vosotros así con una simple gráfica. Quisiera hacer hincapié en la partición que se hace en los intervalos, desde el menos infinito hasta el primer valor crítico, desde ese primer valor crítico hasta el segundo, desde el segundo hasta el tercero y así sucesivamente, desde el último valor crítico que tengamos hasta el más infinito. Y después se toma un punto del interior de esos intervalos y se observa el signo de la derivada primera. Si es mayor que 0, creciente, si es menor que 0, decreciente. Vamos a hablar ahora de los máximos y mínimos relativos de una función. De los máximos y mínimos relativos de una función. Para ello, decíamos que los presuntos máximos o mínimos iban a ser precisamente los valores críticos. Lo que se hace es sustituir en la derivada segunda el valor crítico. Y si la f segunda del valor crítico es mayor que 0, en ese valor crítico hay un mínimo relativo. Sin embargo, si la f segunda de ese valor crítico es menor que 0, en ese valor crítico hay un máximo relativo. Vamos a analizarlo un poquito desde un punto de vista intuitivo, aquí en estas dos gráficas, tanto el caso del máximo como el del mínimo, para que veáis lo que ocurre. Aquí tenemos la función f de x. Este punto en A hay un máximo, puesto que la tangente es paralela al eje de las x, es decir, la derivada primera vale 0 en él, en ese punto, en el A. Aquí las tangentes siempre son positivas, las tangentes a la gráfica, la función, siempre son positivas, es decir, la derivada primera es mayor que 0, la función es creciente. Aquí la función es decreciente, la derivada primera es menor que 0. Las tangentes siempre son negativas. Entonces, observad que la f' pasa de positiva a negativa, es decir, la derivada primera es decreciente. Si la derivada primera es decreciente, significa que la derivada segunda va a ser menor que 0, porque el crecimiento se miraba en la derivada siguiente. Si esta la considero yo como función y es decreciente, su derivada, que es la f segunda, será menor que 0. Es eso lo que hemos hecho aquí el análisis. Hay un máximo relativo. Bien, el caso del mínimo, lo analizamos aquí. Aquí tenemos la gráfica, en donde en este punto A hay un mínimo, la tangente es paralela al eje de las x, la derivada primera vale 0 en ese caso. Pero si observáis, la derivada primera aquí, en esta parte de acá de la función, pues las tangentes son estas, es negativa siempre, es una función decreciente. Mientras que en esta otra parte es creciente. La derivada primera será mayor que 0. Es decir, que la f' pasa de ser negativa, pasa por el 0 y pasa a ser positiva. O sea que la f' es creciente. Si esta es una función creciente, su derivada, que será la segunda, ha de ser mayor que 0, que es lo que hemos analizado aquí en el primer caso, de que si la f segunda del valor crítico es mayor que 0, en él hay un mínimo relativo. Es esta la gráfica correspondiente. Es un poco la justificación de por qué lo observáis en la derivada segunda. Bien, vamos a hablar de las asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Pues las asíntotas son rectas tangentes a la función, a la gráfica, a la curva, en el infinito. Entonces vamos a distinguir tres tipos de asíntotas. Recordáis que si el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función de f de x da una constante k, se dice que la recta igual a k es una asíntota horizontal. Simplemente calcular el límite de la expresión que os den cuando tiende a más o menos infinito y observar si da constante. Si no da una constante, pues entonces no existe la asíntota horizontal.
Segundo caso. Si el límite cuando x tiende a un cierto número a de la función da más o menos infinito, se dice que la recta x igual a a es una asíntota vertical. Por supuesto, en cualquier otro caso, que no dé más o menos infinito el límite, pues no habrá asíntota vertical. Y vamos a ver a continuación la asíntota más laboriosa en cuanto a trabajo, que es la oblicua. Van a ser rectas de esta forma, y igual a mx más n, en donde la m se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de la función que os den, f de x, dividida entre x. Y la n se va a calcular como el límite cuando x tiende a infinito de esta diferencia, f de x menos la m que os ha salido antes por la x. Si alguno de estos valores no existe, si este es 0, os va a salir la asíntota horizontal, pero si fuese infinito, pues no existe asíntota oblicua, bien este o bien este otro. Si alguno de ellos da infinito, no existirá asíntota oblicua. Eso, cada ejercicio nos va a traer una situación diferente. Ya os he dicho que no se puede dar una regla concreta, simplemente son conocimientos de lo que es una asíntota y después hay que analizar cada caso concreto. Por lo tanto, todo este tema se va a completar y tiene su importancia en las clases prácticas. Vamos a hablar ahora de los puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Pues es aquel donde hay un cambio de curvatura. La función pasa de ser cóncava a ser convexa o viceversa, de ser convexa pasaría a ser cóncava. ¿Cómo se van a calcular los puntos de inflexión? Pues resolviendo la ecuación f segunda de x igual a 0, derivada segunda igual a 0, puesto que recordáis que la derivada segunda era la que nos proporcionaba, el signo de la derivada segunda era la que nos proporcionaba las curvaturas. Lo vamos a ver en el capítulo, en el apartado siguiente, en la pantalla siguiente. Pero al resolver esta ecuación, la derivada segunda igual a 0, si existen valores reales, pues es que hay unos puntos, unos valores x sub y, y los puntos de esta forma, x sub y, f de x sub y, serán los puntos de inflexión. Por ejemplo, aquí el punto A, f de A, pasa de ser cóncava a ser convexa, o aquí que pasa de ser convexa a ser cóncava en el A, f de A. ¿Que no hay valores reales para la solución de esta ecuación? Pues entonces es que no existen puntos de inflexión. Insisto en que cada función tiene sus características peculiares y entonces es simplemente analizar la expresión de esa derivada segunda en cada caso. Vamos a hablar de los intervalos de curvatura. Para ello lo que separamos es como venimos haciendo habitualmente, barrer toda la recta real desde la izquierda hacia la derecha, desde el menos infinito hasta el infinito. Y entonces la separación y consideración y estudio que se va a realizar para los intervalos de curvatura va a ser separar desde el menos infinito hasta el primer punto de inflexión o primera asíntota vertical. Lo primero que os encontréis. Después, desde ese primer punto de inflexión o asíntota vertical que os hayáis encontrado, no sé cuál es lo que ocurrirá en cada caso, hasta el segundo, o bien punto de inflexión o segunda asíntota vertical, lo que antes tropecéis con ello. Así sucesivamente, hasta el último, bien punto de inflexión o bien asíntota vertical, hasta el infinito. Entonces el proceso es muy similar al que se veía en los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Se va a tomar un punto del interior de este intervalo, por ejemplo, si fuese desde el menos infinito hasta el 0, pues tomaríamos el menos 1, por ejemplo. Tampoco vamos a probar con el menos 1528, que es un poco difícil de trabajar. Y se prueba en la derivada segunda.
Si la derivada segunda es mayor que 0, la función es cóncava. Y pongo entre paréntesis la curvatura que yo considero cóncava, porque muchos libros de texto no se ponen de acuerdo, empiezan a hablar que si es cóncava respecto a la parte positiva del eje de las íes, o es convexa con respecto a la parte negativa del eje de las íes, en fin. A mí me da lo mismo como lo llaméis, lo que sí es cierto que lo tenéis que representar de esta forma. La curvatura es esta, a lo que yo llamo concavidad. Y lo que creo que es normal, vamos. Si la derivada segunda de ese valor que toméis en el intervalo que consideréis, es menor que 0, entonces la f de x se dice que es convexa, que para mí convexidad es esta curvatura. Y aquí vamos a hacer el análisis de las curvaturas, el motivo de por qué ocurre eso. Vamos a ver, dibujamos una función que es cóncava. Si es cóncava, de esta forma, como está coloreada en rojo, sus tangentes, ¿qué van haciendo? Van creciendo las pendientes, de ser negativas, pasa por 0, pasan a ser positivas y cada vez van creciendo más. Por lo tanto, la f' será creciente, la f segunda tiene que ser mayor que 0. Su derivada, si esta es creciente, su derivada, que es la f segunda, ha de ser mayor que 0. De manera muy similar, consideramos esta función. Esta es la función f de x. Sus tangentes, sus f', ¿cómo son? Pues las tangentes vais viendo que aquí es positiva, aquí es positiva pero más pequeña, aquí pasa a ser 0, aquí pasa ya a ser negativa, negativa y negativa pero mayor en valor absoluto. Por lo tanto, lo que pasa es a ser decreciente. Las derivadas, las pendientes de esas tangentes, van disminuyendo, son decrecientes. Por lo tanto, si esas son decrecientes, es que su derivada ha de ser menor que 0, y es el caso de la convexidad. Por último, para completar esta primera parte relacionada con la representación gráfica de funciones, se llevan todos los datos a los ejes coordenados y simplemente se van uniendo dichos datos. Así nos saldrá la curva, la línea que nos representa la f de x, la expresión analítica f de x. Bien, pues supongamos que nos dicen, dada la gráfica de la figura, que vais a tener unos segundos para copiar, analizar las características más esenciales de ella. Vamos a ver, lo que deberemos de decir es cada uno de esos puntos que nosotros hemos señalado, si somos capaces de reconocerlo en esta expresión que nos dan. En principio observamos que los ejes cartesianos son los dibujados en negro, la línea más gruesa en verde es la función, aquí tenemos una recta en el punto 1, y vemos que la función es tangente a ella en el más infinito y en el menos infinito. O sea, que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda da más infinito, pero el límite cuando x tiende a 1 por la derecha da menos infinito. Por lo tanto, la recta x igual a 1 es una asíntota vertical. Eso, por ejemplo, salta a la vista. Tenemos otra asíntota que está aquí señalada y que nosotros deberíamos de estar en condiciones de calcular. La recta esta es una asíntota oblicua, la curva se junta allá en el infinito con ella y en el menos infinito también, y sería simplemente escribir la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, el menos 1, 0 y el 0, 1.
esa sería la asíntota oblicua, escribir la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Otra cuestión que podemos señalar es el dominio de esta función. Está definida en toda la recta real, salvo en el punto de la asíntota vertical, salvo en el 1, o sea, en R menos en el 1. O podríamos decir el intervalo menos infinito a 1 abierto, unido 1 a infinito abierto. También podríamos hablar de que esta función es creciente. Desde el menos infinito hasta el 1 crece, pero desde el 1 hasta el infinito también. Luego siempre es creciente esta función. No se aprecian simetrías respecto del origen, ni simetrías respecto del eje o y. Tampoco se aprecia periodicidad. Tampoco se aprecian máximos o mínimos relativos, es decir, puntos donde la tangente a la gráfica valga 0, sea paralela al eje de las X. Pero sí vamos a poder hablar de las curvaturas. Y para analizar los intervalos de curvatura decíamos que era desde el menos infinito hasta la primera asíntota vertical o puntos de inflexión, que por cierto no se observan cambios de curvatura así dentro del tramo continuo. Por lo tanto, tiene que ser hasta la asíntota vertical. Desde el menos infinito hasta el 1, la curvatura es cóncava. Y desde el 1 hasta el infinito, la curvatura es convexa. Claro que os podrían haber preguntado, ¿en qué puntos la derivada segunda es menor que 0? Pues vosotros deberíais de estar en condiciones de saber analizar que os están hablando de cuándo es convexa la función. La derivada segunda menor que 0 lo es en este tramo, desde el 1 hasta el infinito. Ahí es convexa la función. Os podrían haber dicho, ¿en qué puntos la derivada primera es menor que 0? Os estarían preguntando que cuándo es decreciente esa función. Y no lo es nunca, en ningún punto. Es decir, que una vez de que tenéis la gráfica representada, se pueden analizar por vuestra cuenta todos los puntos, o bien os pueden hacer preguntas concretas relativas a la interpretación que se ha visto de cada uno de los puntos señalados. Aquí tenéis el breve esbozo que os he comentado. Otra pregunta que os pueden hacer, ¿en qué puntos la derivada primera vale 0? Os están hablando que ¿dónde hay máximo o mínimo? Pues en ninguno. No se aprecian máximos o mínimos relativos. ¿En qué puntos la derivada segunda vale 0? Os están preguntando de otra forma que si apreciáis puntos de inflexión. Pues no, no los hay. Es decir, que admite diferentes versiones, pero debéis de estar en condiciones de recordar muy bien el análisis que hemos hecho de los puntos estudiados, porque se puede realizar una pregunta en torno a una gráfica para que vosotros interpretéis y analicéis dicha gráfica. En las clases prácticas complementaremos el desarrollo de esta parte de las representaciones. A continuación, vamos a ver un tipo de problemas sobre máximos y mínimos, también llamados máximos y mínimos condicionados. Bien, digo que vamos a hacer un análisis sobre los problemas de máximos y mínimos, también llamados máximos y mínimos condicionados.
Estos son importantes desde el punto de vista que son el origen del cálculo diferencial. Se trata de optimizar una función mediante una serie de condiciones, un poquito parecido a lo que se ve en programación lineal para las matemáticas 2, en donde las condiciones, en este caso, son igualdades. Allí pueden ser igualdades o pueden ser inecuaciones, desigualdades. Entonces ahí reseñamos un poquito los pasos que vamos a seguir y a continuación lo vamos a completar con un ejemplo. El primer paso es que se construye la función a optimizar, es decir, a calcular el máximo o a calcular el mínimo. Se va a construir la función de la cual queremos hallar su máximo o su mínimo. Segundo, si la función tiene más de una variable, se relacionan estas variables mediante ecuaciones, con alguna condición que dé el enunciado, para conseguir expresar la función utilizando una sola variable, es decir, una sola incógnita. El tercer paso, cuando ya está expresada la función con una sola incógnita, se hallan los máximos y mínimos de esa función. Como ya sabéis habitualmente, primera derivada se iguala a 0, se comprueba en la segunda el valor que tiene ese valor crítico, si es mayor que 0 habrá un mínimo, si es menor que 0 habrá un máximo. Y en el cuarto se interpretan los resultados, rechazando aquellos que por naturaleza del problema no sean posibles. Por ejemplo, si el enunciado nos habla de las dimensiones de un rectángulo inscrito en una circunferencia, pues si nos salen dos soluciones y una de ellas es negativa, desde luego no voy a considerar un rectángulo con una dimensión de lado negativa. Esa sería rechazada, por ejemplo, por la naturaleza del problema, simplemente, Bien, pues a continuación vamos a realizar un ejemplo muy sencillo, que es el siguiente. El ejemplo dice: hallar dos números cuya suma sea 20 y su producto el mayor posible. Bien, pues lo primero que hacemos es plantear la función a optimizar. Voy a llamar x e y a esos números. La función a optimizar, en este caso nos dicen que quieren que sea el producto el mayor posible, nos mandan calcular el máximo, pues va a ser f de x el producto de esos números, x por y. La condición viene dada porque la suma sea 20, es decir, que x más y es igual a 20. Tenemos la función expresada con dos variables, con dos incógnitas. Despejo una de ellas de la condición, por ejemplo la y, que será igual a 20 menos x. Y lo sustituimos en la función, para dejarlo expresado con una sola de las incógnitas. Entonces f de x será igual a la x por, en vez de la y escribimos 20 menos x. Se opera y queda 20x más por menos menos x cuadrado. Y ahora calculamos los máximos y mínimos de esta función, como venimos haciendo habitualmente. Derivada primera, 20 menos 2x, se iguala a 0 y obtenemos una única solución para la x, 10. Generalmente estos problemas están preparados para que efectivamente dé el valor crítico precisamente el resultado oportuno, pero por si acaso calculamos, por si no hubiera solución, calculamos la derivada segunda. Derivamos aquí en la primera y nos sale menos 2. Se sustituye la derivada segunda en el 10, pues como no depende de x, seguirá siendo menos 2. Es negativa, menor que 0, luego significa que hay un máximo en el punto 10. ¿Cuál será el otro número? Pues el otro número, la y, la teníamos despejada y era 20 menos 10, o sea 10. Por lo tanto, aquí tenemos los dos números, x igual a 10 y igual a 10, en donde la suma vale 20 y desde luego el producto es el mayor posible. Si os preguntaran que cuánto vale el producto, pues simplemente efectuar el producto 10 por 10, 100. Veamos unas direcciones útiles en la red.